El día de hoy les enseñaré un poderoso ritual para destruir brujerías y hechicerías de cualquier tipo, con productos que puedes encontrar en la comodidad de tu casa. Esta es una defensa poderosa que va a proteger tu vida, tu familia, tu casa y negocio. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Pero antes dime de dónde eres para saludarte en el próximo video. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a necesitar una vela o velón de color azul, un poco de azúcar de cualquier tipo, un poco de sal, también de cualquier tipo, un poco de maicena que es tan común en nuestros hogares. Necesitamos la esencia del maíz, ya que es muy poderosa, en vista de que nuestros antepasados nos enseñaron cómo utilizarlo. Un cuchillo que sea de metal y que tenga punta. Una vela de color blanco. Y un plato de vidrio, cristal o cerámico. Muy bien amigos, comencemos. Primero vamos a encender nuestra vela de color blanco, porque vamos a utilizar su cera. Y el fósforo lo apagas agitando la mano, el fuego nunca se sopla. Y lo dejamos a un lado. Ahora vamos a utilizar nuestra vela de color azul, que puedes encontrar en cualquier lugar de venta de materiales esotéricos o en los mercados. Es muy fácil de conseguir. Y con tu cuchillo que tiene punta de metal, vamos a abrir 9 agujeros. 3 por fila, 3, 3 y 3. Ten mucho cuidado de no herirte. Vamos con el primer agujero. No tiene que ser tan profundo. Vamos con el segundo, ese lo vamos a hacer en medio. Como ves, es muy fácil de hacer el hoyo, porque es cera, y la cera es muy suave, muy blanda. Vamos con el tercero. Lo tienes que ir girando, para ir sacando un poco el contenido. Lo giramos y hacemos otra serie de 3 nuevos agujeros. El primero arriba. El segundo en medio. Tienes que cuidar que no se junten los agujeros y hazlo con tranquilidad. Recuerda que un hechizo no se tiene que hacer corriendo ni con desesperación, porque esa energía no nos sirve para nada. Puede hacer que el hechizo se atrase mucho más en dar resultados. Hazlo con tranquilidad, porque ya vas a ver que todo va a pasar muy bien como nosotros queremos. Ahora vamos con la última serie de hoyos. Primero arriba, luego en medio y por último abajo. Recuerda que tienen que estar en fila. Ahora vas a quitar el excedente, porque no lo vamos a utilizar. La golpeas levemente, para que salga todo lo que está en su interior, porque no va a ser necesario utilizarlo. Ahora esto que nos ha sobrado lo vamos a tirar a la basura. Acercamos nuestros materiales y vamos a rellenar cada fila de 3 hoyos con un material diferente. Este es el gran secreto que nos enseñaron nuestros antepasados. La primera fila, que tiene 3 hoyos, la vamos a rellenar con maicena, que tiene fécula de maíz. Tiene la esencia de nuestro poderoso maíz. Para esto yo voy a utilizar la puntita del cuchillo, para que se me haga más fácil su utilización y que los pueda rellenar muy bien. No importa si cae afuera, no te preocupes por eso. Vamos con el segundo. Y ahora vamos con el tercero. Así está bien. Asimismo, con el cuchillo vamos a retirar el exceso. Y con nuestra vela de color blanco lo vamos a sellar. Tienes que aplicar suficiente cera para que selle completamente los 3 agujeros. Como te dije, no importa si el material se ha regado en los alrededores, no te preocupes por eso. Lo importante es que en cada hoyo haya maicena. Ahora vamos a esperar algunos segundos a que seque. Cuando haya secado, entonces ya puedes retirar el material que se esparció alrededor.
Es muy fácil, solamente vas a utilizar tu cuchillito para retirarlo, simplemente con la punta. Así como te muestro acá. Ahora vamos a rellenar los otros 3 agujeros con sal, haciendo el mismo procedimiento. Puedes utilizar la punta de tu cuchillo y lo vas a rellenar. Como te digo, no importa si el material se riega en los alrededores. Después lo quitamos, no te preocupes por eso. Pero los 3 agujeros tienen que estar rellenos de sal. Esto es muy importante. Recuerda que es conocimiento que nos dejaron nuestros antepasados y ahora nos sirve de maravilla. Y al igual que la primera fila, la vamos a sellar con cera. Y dejamos que se enfríe. Cuando se haya enfriado, entonces vamos a retirar el material que quedó alrededor. Mira qué fácil es. Lo giramos y de último, en los últimos 3 agujeros, vamos a aplicar azúcar. Siempre con la punta del cuchillo vas a aplicar en cada agujero. 1, 2 y el último. 3. Vamos a aplicar un poco más. Agarramos nuestra vela de color blanco y sellamos. No importa si la cera cae en otro lugar, no te preocupes por eso. En los hechizos no importa la perfección, sino la intención del corazón. Y esperamos a que se enfríe. Cuando haya enfriado, entonces retiramos el exceso del material. Así como te muestro acá. La vela nos ha quedado de esta manera, con los 3 agujeros por lado con diferentes materiales. Ahora ya no vamos a utilizar nuestra vela. La puedes apagar poniendo el plato encima para ahogar su llama. Ahora en el centro del plato vamos a aplicar un poco de sal, una cama de sal. Tiene que ser en el centro y la vas a aplanar para que agarre forma circular. Esto es muy importante porque así la energía va a fluir desde cualquier lugar que venga y la vamos a redirigir hacia otro lado. Sobre esta vamos a aplicar azúcar y haremos lo mismo. La vamos a aplanar. Recuerda que mientras más contacto tengas con los elementos, más poder agarra nuestro hechizo. Y sobre los dos vamos a aplicar un poco de maicena. Recuerda que es la esencia del maíz. El maíz tiene mucho poder. Así está bien. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. Ahora en el centro del plato vamos a colocar nuestra veladora de color azul, que ya está trabajada. Ahora procedemos a encenderla con un fósforo de madera. Recuerda que mientras más natural sean los elementos es mucho mejor. Y el fósforo lo apagas agitando la mano. Ahora vamos a colocar nuestras manos en dirección al hechizo y vamos a decir la siguiente oración de poder. En el nombre y por el poder de la presencia de Dios, reverencio y me inclino en adoración delante de su presencia y le pido permiso para que el arcángel Miguel venga, me proteja y me cuide, ya que es el defensor divino de la luz espiritual dentro de los corazones de toda la humanidad. Por lo tanto, le pido que destruya toda clase de brujería, hechicería y todos los males espirituales que me aquejen. Que así sea. Ahora, dejan que la vela se consuma por completo y cuando esto haya pasado, entonces van a tirar todo el contenido a la basura. El plato lo puedes conservar para próximos hechizos. Espero que este hechizo te sirva muchísimo, ya que es súper poderoso. El saludo de hoy es para Roxana Gómez, que nos mira desde Argentina. Blanca Luz Montoya Zapata, que nos mira desde Colombia. Y Alejandra Benítez Pilero, que nos mira desde México. Un abrazo muy fuerte para las 3. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.